Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Hoy es domingo 8 de octubre de este 2017 y estamos dando por iniciada nuestra transmisión de cada semana, La Alegría de Vivir. El día de hoy, por algunos ajustes en la agenda, la tuvimos que programar para este domingo. Seguramente habrá menos tráfico en vivo, pero siempre con el interés de servirte, de dejar posteado este video aquí en nuestras redes sociales, que tú puedas verlo y compartirlo en cualquier momento de la semana. Está en nuestro Facebook y está en nuestro canal de YouTube. Así que, bueno, vamos a esperar algunos instantes en lo que nos reunimos algún grupo de gente, porque como siempre lo digo, donde dos o más se reúnen, ahí está la presencia del poder superior, de Dios, como yo lo entiendo, y nos ponemos de acuerdo para hablar sobre adicciones y codependencia. Quisiera comenzar agradeciendo a todos quienes me siguen en estas redes sociales, quienes tienen la confianza de consultarme en directo a través de mi WhatsApp, de mi correo electrónico, de mi inbox aquí en Facebook, y decirles que el día de hoy elegimos un tema que posiblemente ya hemos abordado en algunas otras transmisiones, pero para aquellos que empiezan a seguirnos y no tienen la secuencia de todas las transmisiones desde que empezamos, hace ya más de 4 meses, la pregunta que recurrentemente nos hacen es: ¿cómo sé si una persona tiene adicción? ¿Cómo sé si mi conocido, mi familiar, o cómo sé si yo mismo ya tengo un problema de adicción, de alcoholismo, de drogadicción, de adicción al juego? Y entonces vamos a repetir el día de hoy los criterios que definen quién es un adicto y qué es un adicto, porque de alguna manera este ha sido un tema que sigue presentándose en la gente que me hace favor de consultarme en lo privado. Esta es una de las cosas que más preguntan. No sé si mi familiar, no sé si mi amigo, no sé si mi novia, no sé si mi novio tenga ya un problema de alcoholismo, de adicción, pero quisiéramos orientación y ayuda. Así que, en función de eso, este domingo vamos a hablar sobre este tema interesante. ¿Quién es un adicto? Algunos criterios básicos para poder distinguir y hablar un poco de las categorías de consumidores que existen en estos términos. Y bueno, pues vamos a empezar, y como cada semana, antes de dar paso al tema central, ¿quién es un adicto?, me voy a permitir compartir contigo mi columna del pasado jueves en Milenio Puebla, que circula en esta ciudad de Puebla, pero que a nivel nacional, a través de la internet, puedes consultar en milenio.com. Firmas, Estados, Puebla, Omar Cervantes, La Alegría de Vivir. Y esta semana, La Alegría de Vivir en Milenio Puebla tuvo como título Volver a la Vida. En los días recientes posteriores a los terremotos que sacudieron a México, tanto en el consultorio como en pláticas informales, he escuchado testimonios diversos de personas que, después de lo sucedido, han hecho un replanteamiento completo de su vida y su escala de valores.
en los que el común denominador es, sin duda, la intención de aprovechar cada día al máximo y enfocarse en los temas importantes y no necesariamente los urgentes. Al igual que en la masacre de este pasado lunes en Las Vegas, eventos donde se pierden vidas humanas y prevalece el dolor y la desolación, las personas nos confrontamos con la finitud del ser humano. Con la finitud de nuestra naturaleza y nos hacemos un replanteamiento de qué hemos hecho en nuestra existencia y con nuestra existencia hasta ahora. El amor al prójimo, la solidaridad, la necesidad de pasar más tiempo con la familia, el deseo de valorar los aspectos trascendentes del planeta y la naturaleza, más allá del materialismo, el consumismo y los bienes efímeros, de pronto han tomado relevancia en el discurso de los mexicanos azotados por sismos e inundaciones recientes. En los momentos donde aparentemente han terminado las labores de rescate y han comenzado los trabajos de reconstrucción en las zonas siniestradas, literalmente son momentos de volver a la vida, hacer modificaciones, aceptar lo sucedido y replantearse los caminos. De igual manera que lo escribí la semana pasada, en este momento me viene a la mente un símil con la rehabilitación de los adictos que una vez que han aceptado ayuda y han iniciado su reinserción social, eventualmente deberán tener un plan de vida con nuevos hábitos, una nueva manera de ver la vida y actividades encaminadas a fortalecer su recuperación. Para los enfermos de adicción, que están luchando por recobrar su estabilidad y que deben sostenerse en abstinencia obligada, la exigencia de tener un plan de vida que contribuya a su sobriedad es una de las herramientas que a nivel terapéutico mayor relevancia tienen, sobre todo el primer año. Planear la agenda de actividades diarias, priorizar las actividades que coadyuven a la recuperación, tales como la terapia, asistir al grupo de 12 pasos, desarrollar la espiritualidad personal, practicar alguna actividad física, fomentar la creatividad y balancear obligaciones como trabajo o escuela con la familia y el esparcimiento sano, son temas que no solo deben tenerse en mente, sino ponerse en blanco y negro para estarlo revisando semanal o mensualmente. Pues este fue nuestro artículo de esta semana en Milenio Puebla. Después de estar en este fondo de sufrimiento que los adictos conocemos muy bien, que hoy el país y las zonas afectadas han vivido, es importante tener un plan de vida que nos lleve a este volver a vivir justamente. Mi artículo queda publicado semanalmente en Milenio, en los archivos de milenio.com, también en nuestras redes sociales, ahí los puedes consultar. Tenemos la fortuna de decir que ya llevamos más de un año escribiendo semanalmente en Milenio exclusivamente temas de adicción, codependencia y desarrollo particular. Entonces, esto ha contribuido a que mucha gente nos diga, oye, hay que felicitar al Grupo Milenio por dar un espacio de temas en los que normalmente no se habla. En lo particular estoy muy agradecido con este grupo editorial, Milenio, con Miguel Ángel Vargas, su director editorial en Puebla y en algunas regiones de provincia,
y con mucho gusto de servirte a través de este espacio para dar información. Te recuerdo que tus temas son bienvenidos. Si quieres que escribamos o abordamos sobre alguno en particular, solo haznoslo llegar a los canales de comunicación que ya conoces: Facebook, Twitter, YouTube, correo electrónico y WhatsApp. Toda la información está en nuestra página. Pero bueno, a reserva de que en este momento abrimos las preguntas en vivo si las hubieran, y si no, pues tenemos las que son privadas. Vamos a dar inicio a este tema: ¿quién es un adicto? Esta semana una persona muy cercana a mí me decía, bueno, ¿y cómo le haces para saber si alguien ya tiene un problema de alcoholismo? Y fíjense qué curioso, con sus palabras, en su español, sin conocer conceptos teóricos, técnicos o científicos de lo que es la adicción, me dijo, yo percibo dos factores en los cuales yo creo que ya una persona tiene un problema de alcoholismo o de adicción. El síndrome Sabritas, que puedes dejar de comer, pero que una vez que las pruebas no puedes comer solo una. Igual, el alcohólico que puede dejar tiempo de beber, pero una vez que toma una copa, a que no puede tomar solo una. Entonces esta persona me decía el síndrome Sabritas. Y el otro es de aquellas personas que puede ser que no tomen cada 8 días o no tengan una periodicidad o consumir drogas, pero el día que lo hacen, pierden el control, pierden la memoria, se presentan los blackouts y al día siguiente no se acuerdan lo que hicieron. Me decía, yo creo que una persona que ya tiene estos dos factores puede considerarse que tiene alcoholismo o adicción. Y yo le contestaba, efectivamente, esos dos son síntomas muy claros e inequívocos de que una persona ya tiene la enfermedad llamada adicción. Y este tipo de preguntas que me hacen sobre todo familiares es que quiero saber si mi hijo ya tiene un problema, si tiene solución, si no tiene solución, o sobre todo pacientes jóvenes, entre 18 y 23 años que llegan al consultorio y me dicen, creo que todavía no tengo un problema de adicción o de alcoholismo. Una de nuestras obligaciones en el consultorio, cuando trabajamos en adicción, además de orientar, dar información, intervenir, pues es la de hacer un diagnóstico. Y para ello hoy quiero compartir, sin entrar en tecnicismos como lo hago en este espacio, si alguien ya quiere una consulta más técnica, por supuesto, pues tiene mis datos para entablar un trabajo de esta naturaleza. Hoy quiero empezar por dos síntomas que, como me dijeron mis maestros cuando cursé el posgrado, la especialidad en adicciones en el Centro de Estudios Superiores de Monte Fénix, un par de maestros, a quienes respeto y admiro mucho, me decían, si encuentras estos dos síntomas, independientemente de los demás, lo más posible es que ya traemos un problema de adicción. El primero se llama tolerancia. ¿Qué es la tolerancia en materia de adicciones? Bueno, supongamos que yo empecé, bueno, no supongamos, voy a hablar de mi caso. Yo empecé a beber a los 13 años, como he compartido con ustedes mi testimonio. Seguramente la primera vez que me emborraché o me intoxiqué habrán sido 4 o 5 copas, que para los 13 años fue suficiente para lograr un estado de intoxicación. Yo dejé de beber hace casi 20 años, entre los 30 y los 31 años. Mi última ingesta de alcohol fue de 4 días, casi consecutivos, y la última noche, entre otra persona y yo, nos consumimos cerca de 4 botellas de ron.
¿Qué quiere decir? Que entre las 4 o 5 copas de cuando yo tenía 13 años y las 2 botellas de ron, que fueron las últimas que entraron a mi organismo en forma de alcohol, hubo un crecimiento en el consumo. Mi consumo fue aumentando en cantidad, en tiempo y en periodicidad. Este es un síntoma de los enfermos adictos. Se llama tolerancia, que se define por la necesidad de ingerir más sustancia, si es alcohol o la droga de uso, para lograr el mismo efecto que antes. Quiere decir que si antes una persona con un cigarrillo de marihuana se intoxicaba, en la medida que va evolucionando el desarrollo de su enfermedad, posiblemente ya necesite 2 o 3 cigarrillos al día. Va aumentando la necesidad del cuerpo de ingerir más sustancia para lograr el mismo efecto. O bien, dicho de otra manera, la tolerancia en el sentido en que la misma cantidad con la que antes se inició la actividad del consumo ya es insuficiente para lograr un estado de intoxicación. En términos de los chavos, pueden decir, aguanta más, es un campeón, nadie lo tumba, está grueso, cada vez aguanta más. Eso se llama tolerancia y ahí hay que prender el foco de atención. Si 3 copas ya no te hacen absolutamente nada, cuidado, es una señal de alerta porque tu cuerpo está requiriendo más alcohol. Y evidentemente a mayor cantidad de alcohol o de droga o de la cantidad de juego adictivo en términos de apuestas, pues es evidente más el riesgo de desarrollar la enfermedad. Y el segundo factor de este combo, de este binomio que nosotros los especialistas podemos observar en los consultantes, se llama abstinencia. Alguien le llama síndrome de supresión. El término correcto clínicamente es abstinencia. Y la abstinencia es las reacciones físicas, mentales y emocionales que suceden en la persona que ingiere alcohol de una manera compulsiva y que abruptamente se le pide que deje de consumir. ¿Qué pasa cuando una persona ya tiene un problema de alcoholismo o un problema de adicción? Se le pide que se tome 3 o 4 tragos. Esto viene en el libro de AA cuando le dicen a los incrédulos, pues si quieres vete a hacer la prueba. Tómate 3 tragos, al tercer trago te paras, te sales y te vas. En términos clínicos, pues es cuando a alguien se le obliga a entrar en un periodo de abstinencia. Cuando llegan conmigo, por ejemplo, adictos a la marihuana, yo les digo, bueno, mientras estés en consulta y estemos desarrollando las sesiones de diagnóstico, ¿cuándo fue tu último consumo de marihuana? Ayer, ok. Vas a dejar 10 semanas de fumar marihuana. Y entonces, cuando alguien ya tiene una adicción, ¿qué sucede? Se empiezan a generar situaciones como ansiedad, depresión, irritabilidad, nervios, deseo imperioso de consumir, en inglés le llaman craving, e incluso algunos factores físicos que pueden ir desde los más sencillos, como es calambres. Los calambres en una persona que tiene un problema de alcoholismo y deja de beber son normales, porque el sistema nervioso se está ajustando por falta de esta sustancia llamada etanol, que anteriormente tenían una homeostasis patológica al cuerpo, y que al no estar, el sistema nervioso se está reconfigurando y se dan calambres, sobre todo en las piernas o en algunas extremidades.
del organismo. Estos son los leves. Por supuesto hay dolores de cabeza, ansiedad, hambre. En el caso del alcohol, el síntoma más evidente de un alcoholismo ya crónico es el delirium tremens. Cuando una persona que tiene alcoholismo deja de beber por algunos días y su alcoholismo ya era avanzado, puede desarrollar un delirium tremens, que es ideas delirantes, pensamientos delirantes, alucinaciones, estando sin consumo. Si una persona al tercer día no ha consumido alcohol y tiene un brote delirante, está en un delirium tremens por abstinencia de alcohol. Normalmente la abstinencia tiene la característica de ser el efecto contrario a lo que generaba la droga de preferencia. Quienes usaban cocaína y están en periodo de abstinencia, la cocaína es un estimulante. Entonces, quien deja de consumir cocaína, uno de sus síntomas de abstinencia puede ser un estado depresivo o un estado de ánimo decaído, mientras su cerebro se regula, mientras su cuerpo se desintoxica, independientemente de ansiedad y otros factores del sistema nervioso. La persona siente depresión, en un estado anímico bajo. El cerebro le está diciendo, para que estés bien, necesitas volver a usar cocaína para que te suba. Y al revés, por ejemplo, la gente que usa marihuana y deja de consumir y está en periodo de abstinencia, la marihuana, que es un relajante que en el consumo pone a la gente en un estado de relax, en la supresión les va a generar ansiedad, una ansiedad extrema, que lo mismo, tu cerebro está diciendo, la única manera de regular esta ansiedad que tengo es consumiendo la marihuana, que me lleva a esta tranquilidad. Y así cada sustancia, el alcohol, toda la gama de drogas, los fármacos de abuso, el juego inclusive, tienen estos factores de abstinencia. Entonces, sin hacer un análisis muy a fondo, normalmente uno puede llevarse 3 o 4 sesiones en conocer la historia clínica del paciente, en conocer la historia personal y en ir haciendo un diagnóstico de su consumo. Pero desde la primera sesión, si aparece Perdón, voy a hacer una pausa en este momento. Una disculpa, ya estamos de vuelta nuevamente, perdón, tuvimos un problema técnico aquí con la señal, pero ya se resolvió. Aquí estamos de nueva cuenta. A ver, vamos a resumir entonces de lo que hablábamos. Si tiene estas dos características, tolerancia y abstinencia, seguramente estamos hablando de una persona que ya tiene un problema de adicción. Porque además en las evaluaciones diagnósticas, quienes usamos el DSM-4 o el DSM-5, que son los manuales diagnósticos de los trastornos mentales, en el renglón de adicción, como viene en el DSM-5, o dependencia a sustancias, como venía en el DSM-4, se requieren 3 factores de la variable para se requieren 3 factores de las variables ahí enumeradas para considerar que la persona ya puede tener un grado de adicción. Y entonces, si tenemos estas dos, las otras variables de las cuales voy a hablar ahorita, pues lo más probable es que seguramente las tenga. Las voy a enumerar, no las voy a enlistar ni estoy leyendo el libro. Todo esto se puede consultar quien quiera, porque hoy en día todo el mundo googlea información, quiere tener información, tienen todo el derecho de poner en duda mi palabra y mi conocimiento. Busquen el manual diagnóstico de trastornos
mentales. El DSM-4, el DSM-5 se van a adicción o se van a dependencia a sustancias y van a poder encontrar los criterios diagnósticos. Yo los voy a mencionar porque me gusta hacer estas transmisiones en vivo muy amigables. Ya hablamos de la abstinencia y de la tolerancia, que son estos dos factores en los que seguramente nos indican que ya la persona tiene un problema de adicción. Voy a citar algunos otros. Ausencia o problemas laborales o escolares causados por el consumo. Si la persona ha faltado a la escuela, si la persona ha dejado de ir a trabajar de una manera ya problemática, a causa del consumo, por estar intoxicado o por estar un día después de la intoxicación, se reporta enfermo o simplemente deja de cumplir con sus actividades laborales o escolares, según sea el caso, es un síntoma más de adicción, alcoholismo, dependencia a sustancia. Problemas con la familia, que esto normalmente, mi experiencia no estadística, pero sí mi experiencia clínica en el consultorio, es uno de los temas por los que la gente llega más a pedir ayuda. Cuando ya tiene problemas con los papás, con los hermanos, con los hijos, con la esposa, con el esposo. Su manera de consumir le ha generado ya un problema familiar. Este es otro síntoma de adicción. Problemas legales. En este es bien curioso porque pues la gente dice, no, yo nunca he tenido un problema con la ley. Y cuando yo les cuestiono que si nunca los ha parado un oficial de tránsito o les han multado por estar en estado de intoxicación o incluso han tenido que ir al torito, dicen, bueno, es una falla administrativa. Sí, pero es un problema legal ocasionado por tu consumo. Y si esto se ha dado de manera recurrente, entonces seguramente estamos ya ante un síntoma inequívoco de adicción o dependencia a sustancias. La persona invierte mucho tiempo en dos temas. En el consumo, o sea, le invierte muchas horas o muchos días a la semana en el consumo, y no solo eso, en planear el siguiente consumo. Esta gente que es martes y empieza a chatear con los cuates, con los amigos, ¿qué se va a armar el jueves? ¿Qué va a haber el viernes? ¿Qué va a haber el sábado? Están haciendo ya su agenda de consumo y le invierten una gran cantidad de tiempo y energía en localizar a los cuates, en hacer el plan, en ver quién va a llevar la sustancia, cómo se va a organizar. Y además su mente ya está pensando que sea jueves, que sea viernes o que sea sábado, porque toca reventón. Y como dicen en los memes, es jueves y el cuerpo lo sabe. Es viernes y el cuerpo lo sabe. O es sábado de fiesta. Estas personas que invierten mucha energía mental en su siguiente consumo y además invierten una gran cantidad de horas en el consumo, es un síntoma más de adicción. Los alcohólicos anónimos tienen también una serie de criterios que los voy a mencionar también, además de los del DSM-4 y DSM-5. Ellos mencionan su manera de beber es inoportuna. O sea, beben y se intoxican cuando no deben. Al día siguiente tiene examen final, o tiene examen de titulación, o tiene un compromiso muy importante de trabajo, y la persona decide intoxicarse. Y al día siguiente los resultados son, por supuesto, catastróficos. Entonces, cuando una persona es inoportuna, bebe o consume drogas o se va a jugar cuando no debería, es un síntoma más de adicción. Otro síntoma es lo que mencionaba mi amigo, el síndrome Sabritas, como él le llamaba. Una vez que empieza a beber, sabe cuándo inicia, pero difícilmente sabe cómo y en dónde va a terminar. Es decir, pierde el control, no puede tomar
2 copas porque se sigue derecho. Y entonces sabe que empezó a beber aquí, pero seguramente el día siguiente no se acuerda dónde terminó, cómo terminó, con quién terminó y cómo regresó a su casa. Este es un síntoma más de haber perdido el control en el consumo. A nivel psicológico de mecanismo de defensa, hay 2 factores que yo siempre considero como posibles variables que me indican ya enfermedad. La negación, número 1. O sea, yo no soy alcohólico, yo no soy adicto, yo fumo marihuana solamente de forma recreativa. O en Estados Unidos, es que tengo prescripción médica y puedo tomar hasta tantos gramos de marihuana por mi ansiedad. Y le preguntas, ¿si te fumas eso? No, bueno, fumo más, pero no soy adicto. O los chavos que aquí en Puebla o en México te dicen, es que la marihuana no causa adicción. O las personas que dicen, yo no tengo un problema de alcoholismo. Alcohólico el vecino, el tío, el abuelo, mi papá, mi hijo o el teporocho. Yo no. Si usted escucha esto, estamos posiblemente ante un candidato a ser tratado por adicción. Y el otro mecanismo de defensa es el de la autosuficiencia. Yo dejo de consumir, yo dejo de beber cuando yo quiera. Y entonces, esta gente que me dice eso en el consultorio, le digo, ¿estás seguro de lo que me estás diciendo? Sí, ok. La primera fase del tratamiento dura 10 semanas. En esas 10 semanas, como tú dices que puedes dejar de beber o de consumir drogas cuando tú quieras, te voy a suplicar que dejes de beber. A la tercera semana ya me dicen, oye Omar, oiga Doc, ¿no habrá chance de hacer una excepción y me podré echar un anónimo este fin de semana y le seguimos la siguiente? Y yo les pregunto, ¿qué hubo? Pues no me habías dicho que tú podías dejarlo cuando quisieras. Sí, pero es que hay una fiesta con los cuates, hay una graduación, hay un bautizo, hay... Y empiezan a patinar en yo puedo dejarlo cuando yo quiera. Estos son también criterios para decir estamos ante un caso posiblemente de adicción. Y el otro caso que seguramente ustedes han escuchado es el de yo no le hago daño a nadie. Mientras yo me pague mi consumo y no le haga daño a nadie, no se metan con mi manera de consumir. Esta es parte de una negación autosuficiente. Cuando se le confronta y verdaderamente no le has hecho daño a nadie, bueno, lo que pasa es que se lo buscó. Y verdaderamente solamente tú te pagas y eso no afecta, no estás dejando de darle a tu familia algo del sustento económico por estar en tu consumo. Bueno, pero el que trabajo soy yo. Estos son criterios del pensamiento adicto. Y existen muchos otros relacionados, pero les estoy mencionando de alguna forma los más relevantes. Ahora bien, ya para cerrar, para ir cerrando, la gente pregunta, bueno, y entonces, ¿todos los que consumen alcohol o todos los que consumen drogas son adictos? La respuesta es no. Lo hemos explicado en muchas otras transmisiones. La adicción es una enfermedad que se desarrolla por diversas causas. Y no todas las personas tienen la vulnerabilidad o desarrollan la adicción. Voy a usar en esto la categoría de clasificación del DSM-4, que para mí es muy ilustrativa. El DSM-4 menciona 3 categorías: uso, abuso y dependencia. Uso. Gran parte de la población alguna vez ha usado una sustancia psicotrópica. Se ha tomado una copa de vino, ha brindado con rompope, lo usa, pero puede ser que le guste, pero no lo haga de manera recurrente, o puede ser que ni siquiera lo guste y lo haga por uso y costumbre social. Consumidores de marihuana que dicen, yo fumo cada 6 meses en mis vacaciones marihuana, pero no lo hago de manera recurrente. Después de esta categoría, este tipo de
de consumidores que están en uso no tienen un problema, usan la sustancia. Después viene la sustancia donde se encuentra la gran mayoría, donde inicia el problema. Los alcohólicos anónimos le llaman ya bebedores fuertes o bebedores con problemas. El DSM-4 le llama abuso, abusadores. Son aquellas personas que ya tienen una manera periódica de consumo, que beben regularmente, tienen periodos ya de consumo, les encanta el consumo, lo disfrutan, pero no les genera consecuencias en otros aspectos de su vida. No han desarrollado tolerancia y no han desarrollado abstinencia. Además, no han tenido problemas con la familia, en el trabajo, económicos, legales, etc. La gama de criterios que mencionamos hace un rato. Es gente que les gusta consumir. Ayer estuve yo en una fiesta de una compañera de 50 años igual que yo. La mayoría de la gente, así a ojo social, estaba divirtiéndose con alcohol, algunos en abuso. Y seguramente ellos hoy no tuvieron ningún problema. Es gente que les gusta el trago, pero el beber no significa un problema en su vida. No han perdido el control, no han desarrollado abstinencia y no han desarrollado tolerancia. Esta categoría es el sueño guajiro de cualquier adicto. Yo quiero beber así, sin que me dé problemas. Y entonces pasamos a la última categoría, la dependencia. Es la gente que ya tiene abstinencia, tolerancia y ya perdió el control. Es gente que ya tiene una manera problemática de beber. La diferencia entre el del abuso y la dependencia es que el abuso se puede revertir. La dependencia es incurable. Una persona que abusa puede abusar por algún momento en su vida del alcohol, en la adolescencia, en la época universitaria, en algún momento, pero de repente lo deja y por los caminos de su vida deja de beber. A diferencia del que ya tiene dependencia o adicción, no puede volver a beber. La única medicina que hasta el día de hoy existe es la abstinencia absoluta. Una persona en adicción, la única manera de salvar su vida es en abstinencia. Entonces, el dependiente o adicto, pues quisiera ser abusador y que no le diera problemas. Y en la búsqueda de decir, yo lo voy a controlar como mi cuate que nunca se enoja con la esposa, que no tiene problemas en el trabajo, que nunca ha tenido blackouts, quiero ser como él, empieza esta lucha y el dependiente, mientras más trate de controlar, más se va a ir hundiendo y su adicción se va a ir acelerando. Así que bueno, son tres categorías: uso, abuso y dependencia. En el DSM-5 es adicción leve, moderada y grave. La diferencia entre abuso, el abuso se puede revertir. Alguien que abusa en algún momento de su vida puede después volver a beber sin ningún problema si no ha desarrollado la dependencia. El alcohólico o el adicto, una vez alcohólico, una vez adicto, adicto para siempre. Y la única solución es la abstinencia. ¿Y quién es un adicto? Ya dimos hace un rato los criterios. Así que, amigos, en esta transmisión, que una disculpa, se dividió en dos videos, los vamos a dejar ahí en el portal, vamos a tratar de unirlos en YouTube para que queden en uno solo. Ahí está respondida su inquietud. ¿Quién es un adicto? Y si todo mundo desarrolla la adicción. Soy Omar Cervantes, me da mucho gusto saludarte. Les menciono que por mi agenda, la transmisión de la próxima semana vamos a tratar de hacerla el sábado en la tarde, o si funciona este horario, el domingo a mediodía. Les recuerdo, estoy dando consultas presenciales en Puebla, viernes en la tarde y sábado todo el día. Y en la Ciudad de México estamos dando consultas también en la noche. Si te interesa hablar de esto ya en una consulta formal, estoy a tus órdenes, aquí están mis datos de contacto, pero sobre todo este servicio que es gratuito y una manera de retribuir y de tratar
de contribuir con mi sociedad en la que cada vez hay más consumo y más problemas, estas transmisiones van a continuar cada semana de manera gratuita, con la única súplica, tú que me estás viendo, si te interesa esta información y crees que puede ayudarle a alguien, por favor, compártela. Entre tú y yo podemos ayudar a que alguien salga de las tinieblas del calabozo del sufrimiento, de la adicción, a la luz de la alegría de vivir. Que tengas un excelente domingo, Dios te bendiga y que tengas una gran semana. Un abrazo para todos. Omar Cervantes, tu amigo especialista en recuperación de adicciones. Nos vemos la próxima semana.